Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa.
El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena. Condenado por el destino a llevar una vida agitada, Lemuel Gulliver se embarcó nuevamente en un viaje en el barco Adventure 2 meses después de regresar a casa. Pero tan pronto como el barco pasó el estrecho de Madagascar, una tormenta lo alcanzó. Fuertes ráfagas de viento llevaron el barco a una tierra desconocida. Cuando los marineros vieron la tierra, decidieron inspeccionarla y recolectar agua dulce. Gulliver bajó a la orilla con los marineros y la tripulación se dispersó por la isla. Al no encontrar agua, Gulliver decidió regresar a la orilla. Pero tan pronto como se acercó al océano, vio que los marineros lo habían abandonado. Se alejaban a toda vela del enorme gigante que los perseguía. Asustado, Gulliver se precipitó hacia el interior de la isla. Corrió hacia un campo de cebada con orejas enormes y se dio cuenta de que estaba en la tierra de los gigantes. Gulliver se sentó a descansar. Pero antes de que tuviera tiempo de recuperar el aliento, notó un pie enorme que estaba a punto de pisarlo. Gulliver comenzó a gritar tan fuerte como pudo. Y el gigante lo notó. Levantó a Gulliver con la mano, lo examinó atentamente y llevó al hombrecillo al propietario granjero. El granjero trató de hablar con Gulliver, pero su voz era tan fuerte que ensordeció al hombrecillo. Luego, el dueño trajo a Gulliver a casa. En la casa, la familia del granjero se estaba preparando para la cena. El hombrecillo estaba sentado en una mesa donde había trozos gigantes de carne y pan. Pero antes de que Gulliver tuviera tiempo de partir el pan, el hijo del granjero lo agarró boca abajo y comenzó a agitarlo. Confundió a Gulliver con un juguete y trató de llevárselo a la boca. Luego, el padre amenazó en voz alta a su hijo y le pidió que tratara al hombrecito con más cuidado. Más tarde, la hija de 9 años del granjero le hizo una cama a Gulliver, le cosió ropa e incluso le enseñó el idioma de los gigantes. La niña le dio a Gulliver el nombre de Grildrik, que significa enano. La llamó niñera. Gulliver despertó un gran interés entre otros gigantes, por lo que el granjero comenzó a mostrarlo en ferias por dinero. Pero las actuaciones frecuentes socavaron la salud de Gulliver. Entonces el granjero vendió felizmente el hombrecito a la reina. Entonces Gulliver se mudó al palacio y se convirtió en el favorito de la familia real. Sin embargo, al enano de la corte, que ya no era considerado el hombre más pequeño del reino, no le gustaba Gulliver y arruinó su vida de todas las formas posibles. Una vez, cuando Gulliver paseaba por el jardín, el enano empezó a cobardear al manzano. Y Gulliver tuvo que escapar de las manzanas gigantes que caían. Y en otra ocasión, un enano ágil empujó a Gulliver a una enorme jarra de crema. Y solo la cocinera, que entró a tiempo, salvó al hombrecillo de la muerte inevitable. Pero no fue solo por el enano que Gulliver se metió en problemas. Así que una mañana, durante el desayuno, lo agarró el mono del chef. Como un cachorro, comenzó a mecer a Gulliver y luego lo arrastró hasta el techo. Los gigantes se apresuraron a salvar al hombrecito. Y tan pronto como subieron al techo, el mono tiró a Gulliver. Afortunadamente, logró agarrarse a las tejas y fue rescatado de manera segura. En general, la vida de Gulliver en el reino fue feliz. A menudo acompañaba a la reina en sus viajes. Incluso le hicieron una caja de viaje especial. Y una vez, en otro de esos viajes, el sirviente llevó la caja con Gulliver al mar para que el hombrecito pudiera disfrutar del aire fresco. Pero entonces una sombra comenzó a parpadear sobre la cabeza de Gulliver. Un águila marina que pasaba volando notó una presa en una caja. Agarró el anillo de la tapa del cofre con el pico y cargó a Gulliver sobre el océano. En algún momento, el pájaro soltó la caja y el cautivo se encontró en mar abierto. Gulliver apenas logró abrir la trampilla superior, comenzó a gritar y agitar su pañuelo.
Finalmente lo vieron desde el barco y lo ayudaron a salir. Entonces, después de todas las aventuras, Gulliver regresó a Inglaterra nuevamente. Durante mucho tiempo, no pudo acostumbrarse a objetos y personas de tamaño normal. Y la esposa de Gulliver, asustada de que se hubiera vuelto loco, prohibió estrictamente a su marido que pensara en viajar.